Bendiga. Dios les bendiga. Estaba mirando porque no sé qué había tocado en el celu, pero creo que ahí ya estamos saliendo bien. Hoy la palabra, como mencionábamos, se va a encontrar en San Lucas 22, versículo 39. Jesús ora en Getsemaní. Y dice así en el nombre de Jesús. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. El Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por su amor y misericordia, y que nos permite en este día volver a transmitir palabra de Dios, clamando siempre que solo sea su Espíritu Santo, y que la palabra de Dios pueda hacer obra en nuestros corazones, tanto en el nuestro, que entregamos la palabra, pero también en tu corazón, en tu vida, en tu hogar, en tu familia, y cual sea la necesidad que tengas. En esta noche nuestro Señor Jesucristo pueda hablar a tu corazón. Amén. Que Él sea obrando, que Él sea hablándote, así como me habla a mí, así como nos habla a cada uno de los que buscamos. Nuestra prioridad es poder escuchar lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Amén. Dice: y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esta palabra cobraba fuerza en esta semana en mi corazón. Cobraba fuerza no porque uno va pasando y va transitando diferentes cosas en el caminar de esta tierra, ¿no? Nos tocan pasar diferentes circunstancias, diferentes situaciones, y me venía a memoria esta palabra durante esta semana, y acerca de la posición de Jesús, ¿no? Y muchas veces nosotros miramos a Jesús, y tal vez vos que estás del otro lado, así como a mí, en un tiempo donde yo no le conocía, yo no podía entender por qué Él se iba a acercar a mí, o por qué iba a tener misericordia de mí, por qué iba a tener misericordia de las situaciones que a uno les tocara pasar, si Él era Dios. Y a veces nosotros nos confundimos y pensamos que por Él ser Dios estuvo libre de dolor, estuvo libre de amarguras, estuvo libre de tentación. Y nos confundimos, y muchas veces nos enojamos contra Él de acuerdo a lo que te toque pasar, de acuerdo a lo que te toque enfrentar. A todos hemos tenido que enfrentar la vida con diferentes dolencias, con diferentes procesos, con diferentes pruebas, unos más que otros, o no sé si unos más que otros, sino que en diferentes tiempos, en diferentes etapas, nos toca pasar pasar diferentes circunstancias. Pero yo acá veía a Jesús, que Él predicó durante su caminar en la tierra, su ministerio. Él fue predicando y fue intentando hacerles entender a las personas que era necesario que Él padezca. Y las personas y aún los discípulos no podían comprender
Lo que él les decía les era oculto. Es como cuando uno tiene una venda en los ojos y oye solamente, pero no puede ver. Y aún si oye, no podían discernir a qué profundidad Dios, Jesús, estaba instruyéndolos. Y Jesús en ese caminar instruyó a sus discípulos, pero aún ellos no podían comprender qué era lo que él iba a tener que pasar. Y aún meditaba yo en este pasaje, y aún Jesús predicándolo, sabiendo, estando en cuerpo, bendito el nombre de Jesús, cuando llegó el momento, cuando llegó la hora, clamó al Padre. Tuvo que hacer una oración, y esa oración no fue fácil. Esa oración fue difícil. Esa oración fue una oración que quizás vos que estás del otro lado te ha tocado pasar. Te ha tocado orar y clamar en una difícil situación donde se te derrama el alma, donde se te derrama el corazón, donde simplemente estirarte al suelo y rogar por misericordia. Bendito el nombre de Jesús. Y es ahí, en esos momentos, donde nosotros podemos comprender a Jesús. Alguien santo, alguien sin mancha, alguien que solo vino a hacer el bien, que muchas personas se enojaban porque él hablaba de pecados, contradecía a aquellos que decían conocer la ley, pero juzgaban y no daban vida, no daban esperanza, sino juzgamiento. Bendito el nombre de Jesús. Y él venía a invalidar todas esas palabras que eran habladas por hombre, por un corazón humano. Si bien escudriñaban las escrituras, pero no podían comprender lo que Jesucristo había venido a hacer a la tierra. Amén. Entonces yo acá podía entender de que los discípulos lo seguían, pero no podían comprender el sacrificio tan grande que él iba a hacer por nosotros, por la humanidad, por ellos. Bendito el nombre de Jesús. Y les dice, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Bendito el nombre de Jesús. Y sabes que yo podía comprender que nosotros también podemos estar siguiendo a Jesús, tal vez porque de oídas has oído el nombre de Jesucristo, porque sabés que hay un Dios. Pero acá la palabra de Dios nos dice, orad. El Señor Jesús les dijo, quédense acá y oren para que no entren en tentación. ¿Y cuál era la tentación más grande que ellos como discípulos iban a tener? Y era que en el momento de aflicción, en el momento donde Jesucristo iba a ser entregado a los hombres perversos de mal corazón, aquellos que planeaban, maquinaban en lo oculto, que ni siquiera pudieron hacer capturar al maestro de día, lo tuvieron que hacer de noche, en la oscuridad, en medio de las tinieblas, porque así es donde se movían, así eran sus corazones. Bendito el nombre de Jesús. Entonces el Señor les decía, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y era que ellos se preparen, porque cuando venga la tristeza, ellos se encontraban en tristeza por lo que el maestro les había declarado horas antes, que él les iba a ser quitado. Y ellos tenían tristeza, pero aún en medio de la tristeza no podían comprender la magnitud de lo que iba a pasar. Y así muchas veces a nosotros nos toca pasar por diferentes cosas y no entendemos la magnitud de eso. Cuando la palabra de Dios nos habla claramente y nos dice, oren para que no entren en tentación. ¿Y cuál es la tentación más grande? Que en medio de la dificultad, en medio del dolor, te vas a querer ir, te vas a querer apartar, vas a querer dejar a Jesús. Tu mente tal vez se va a entristecer, tu corazón tanto, que vas a querer abandonar esas sendas angostas, que vas a querer abandonar el camino, vas a querer abandonar la verdad, vas a querer abandonar la vida. Bendito el nombre de Jesús, porque te encontraste en tribulación, porque tal vez
muchas veces Jesús, a través de su palabra, por diferentes medios, por diferentes personas, por diferentes predicaciones, te ha dicho, orá para que no entres en tentación. Oren para que no entren en tentación. Oren para que no me dejen. La tentación más grande en la que nosotros como cristianos nos enfrentamos es el dejar a Cristo. Es el dejar de creer que Él tiene poder y tiene autoridad. Es el dejar de creer que en su perfecta voluntad nosotros estamos. Y que lo que sea que pase, nosotros debemos luchar en oración, en ruego, en clamor, por no apartarnos de su presencia. Porque temores van a venir, persecuciones van a venir, dolores van a venir. Pero hay un mandato para nosotros. Oren para que no entren en tentación. Oren para que no se aparten de mí. Oren para que sea yo quien los fortalezca. Bendito el nombre de Jesús. Y Él en medio de su propia oración, de su propio clamor, de su propio quebranto como ser humano que estaba en esta tierra, estaba dolido, estaba triste, estaba confundida su alma, porque Él predicó acerca de lo que era necesario que acontezca en esta tierra, porque si no, no íbamos a obtener la vida eterna, no íbamos a obtener el perdón de pecados. Bendito el nombre de Jesús. Era necesario que eso pase, pero Él estaba en cuerpo, como vos y yo, y su alma y su corazón se dolía, y sus fuerzas se habían agotado. Es por eso que Él necesitaba apartarse en oración. Él sabía que los que lo acompañaban no lo iban a poder ayudar. Él sabía que los que lo acompañaban en cierto momento lo iban a querer dejar. Él sabía que en un momento se iba a sentir solo, en soledad, que nadie lo entendía, que nadie podía comprender la magnitud de lo que le estaba pasando en el corazón. Es por eso que Jesucristo sabe cuando vos y yo estamos en dolor, cuando nuestro corazón se quebranta, cuando de nosotros solo brotan lágrimas, cuando no sabemos por qué algo pasó, por qué aconteció así. Él sabe de lo que estamos hablando, pero también nos dice, ¿oraron para no entrar en tentación? ¿Oraron para que yo los sostenga? Porque si nosotros vamos más aquí abajito, dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Estaba tan destruido su corazón, tan amargado, tan entristecido. Y me imagino yo que cuando decía, Señor, si quieres pasa de mí esta copa, es como decir, Señor, ¿es necesario que haya tanto sufrimiento? ¿Es necesario que sufra tal contradicción de pecado que los mismos que recibieron sanidad hoy griten, hoy proclamen a viva voz, crucifíquenle, aquel que se cree rey, que sea rey y se salve a sí mismo? ¿Es necesario, Señor, que tenga que dolerme el alma? ¿Es necesario que para que muchos sean salvos, yo tenga que quebrantarme de esta manera? Me imagino yo que cuando Jesús oraba al Padre de esta forma, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Esto es muy pesado, esto es muy difícil, no sé si lo voy a soportar, necesito ayuda. Yo me imagino a un Jesús así, diciendo, nunca pensé, o sea, lo prediqué, lo pregoné, pero llegado el momento no me imaginé que iba a ser a tal magnitud el dolor. No me imaginé que a tal magnitud iba a haber maldad en este mundo, que iba a haber maldad en los corazones, que aquellos que un día me decían amarme, hoy me están escupiendo o me van a escupir. ¿Te imaginas lo que sentía Jesús cuando oraba en el Getsemaní? Y él sabía
en lo profundo de su corazón, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces cuando vos y yo nos tocan pasar procesos tan difíciles, no te olvides, no nos olvidemos que Jesús lo pasó primero para darnos salvación. Y cuando decía, oren para que no entren en tentación, oren para que no se aparten de mí, oren para que la tristeza no gane sus mentes y sus corazones, oren, bendito el nombre de Jesús, oren, luchen, proclamen mi nombre, porque acá dice que un ángel se le apareció del cielo para fortalecerle, un ángel vino a fortalecerlo porque él no tenía fuerzas, no era capaz de confrontar, de enfrentar un sacrificio tan grande y tan cruel, tan cruel. Y hoy nosotros tal vez nos asombramos y decimos, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en la tierra? Y estaba en el mismo lugar, está en el mismo lugar donde estuvo un día cuando él tuvo que pasar en su propio cuerpo los sufrimientos que esta tierra está pasando, sin haber pecado, sin haber dañado a nadie, dándoles amor, dándoles sanidad. Bendito el nombre de Jesús, pregonando que había una sola forma de vivir una vida en bendición y era siguiendo su palabra. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo. Hoy nosotros, si bien acá Jesús vino un ángel para fortalecerle, pero hoy cuando nosotros estamos en dolor, en llanto, cuando el alma nos duele, cuando algo sobrepasa el entendimiento, cuando uno no entiende qué está pasando, cuando uno no entiende la maldad de este mundo, cuando uno dice, Señor, socórreme, que mi mente no se aparte, que mi corazón no se dañe, que mi corazón no se llene de amargura por lo que hacen, por lo que dicen, por cómo se comportan. Clamo a tu Espíritu Santo para que me des claridad y mi corazón sea firme en la palabra. Clamo para que esta situación no me mueva. Clamo para que descienda tu Espíritu Santo y traiga paz a mi vida. Y tal vez te toque llorar. Tal vez te toque tirarte en el piso y pedir misericordia. Porque Jesús lo hizo. Jesús se apartó y ahí lloró y ahí clamó, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil este sacrificio. Va a ser muy difícil mantenerme en pie. Va a ser difícil lo que horas más tarde iba a acontecer. Por eso era necesario que un ángel lo fortalezca. Por eso es necesario que el Espíritu Santo nos fortalezca. Es necesario que nosotros nos humillemos, que clamemos para no entrar en tentación, para no renegar del nombre de Cristo, para no apartarte. Porque la tentación más grande, como decía hace un momento, es la tentación más grande que estamos sufriendo en el mundo entero como cristianos. Es el apartarte de Cristo. Él les dijo, aquí más abajito, mientras él les hablaba, que vino el ángel a fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. A causa de la tristeza. No podían discernir lo que estaban viviendo, lo que estaba por acontecer, porque la tristeza los durmió. Y tal vez, por eso digo, cada uno tiene su etapa en la vida. Algunos tienen que pasar sufrimientos grandes. Y no minimizo cada sufrimiento, porque cada uno en esta tierra va a pasar algo.
No estamos exentos de eso. Pero sí, Dios nos da la capacidad de clamar a Él y que en medio de esa dificultad haya paz en nosotros. Y no nos halle el Señor durmiendo. Que si te toca estar pasando por situaciones difíciles, por quebrantos en el corazón, en el alma, puedas obtener sabiduría del Padre a través de su palabra y puedas reconocer que Él es Dios. Puedas reconocer que si Él pudo levantarse para ir a una crucifixión, si Él pudo fortalecerse para ir a morir, si Él se levantó y decidió, ahora estoy fortalecido, sé lo que tengo que cumplir, sé que tengo que llevar la palabra, sé que tengo que llevar salvación. Bendito el nombre de Jesús, tengo que cumplir con este mandato. Vos y yo tenemos que cumplir con lo que un día le prometimos a Él. Señor, yo te voy a servir. Señor, yo te voy a amar. Gracias. Si Dios hizo en tu vida algún milagro, recordá ese milagro. Recordá ese milagro y volvete a Cristo. Bendito el nombre de Jesús. No duermas a causa de la tristeza. Y todo aquello malo que nosotros podemos ver en este mundo, todo cayó sobre su cuerpo. Todo cayó sobre su cuerpo. La maldad de este mundo fue sobre su cuerpo. Nuestra maldad fue sobre su cuerpo. El que rechacemos, ¿cuántas veces rechazamos a Jesús? ¿Cuántas veces lo rechazamos y después decimos, si Dios estuviera, yo no pasaría por esto? Pero ¿cuántas veces lo rechazamos? ¿Cuántas veces le damos vuelta a la espalda? ¿Cuántas veces, sabiendo que debemos de prepararnos, no nos preparamos? ¿Cuántas veces Dios viene y demanda una alabanza de adoración y nosotros no la hacemos? Bendito el nombre de Jesús. Él es digno de alabanza y de adoración. Y quería más o menos entrar en este tema porque puedo ver que Jesucristo sufrió primero todas nuestras dolencias, todos nuestros quebrantos, pero se levantó de ahí. Hubo alguien que el Padre envió para fortalecerlo y se levantó y cumplió con el mandato que se le había sido dado. Es por eso que nosotros debemos fortalecernos en Cristo. Debemos fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu en Cristo y levantarnos. Es difícil cuando estás pasando situaciones difíciles, es difícil. Pero ahí es donde uno se humilla y el corazón se quebranta y podemos invocar el nombre de Jesús de una manera totalmente diferente, donde la razón se pierde. Cuando vienen esos tiempos, tal vez muchas veces ese dolor así tan fuerte es cuando uno pierde a alguien, cuando algo te sacude de tal manera que no encontrás la razón o la explicación para que algo así esté pasando. Y no sabes qué hacer, y no sabes cómo clamar, y no sabes para dónde correr. Y lo único que nos queda es arrodillarnos y decir, Señor, misericordia. Señor, misericordia. Señor, acordate de mí. Señor, no te apartes de mí. Señor, que mi mente se establezca, que mi corazón no se aparte de tu voluntad. Que esto no me saque de tu evangelio. Hay momentos que nos toca clamar así. Hay momentos que nuestra oración no es como ninguna otra. Es de una manera totalmente diferente y ahí es que el Señor me llevaba a este pasaje. Jesús también clamó como vos. Jesús también lloró como vos. Jesús también tuvo miedo, pero Jesús se dejó fortalecer. Jesús se dejó sostener y nosotros debemos dejarnos sostener por nuestro Señor Jesucristo. Quiero que me acompañen a San Lucas 23, 31 al 43. Y dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará?
Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas a éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito el nombre de Jesús. Y yo podía mirar estos versículos y ver cuando dice: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Si estas cosas lo hicieron en Jesucristo, en nosotros, que nos cuesta acercarnos a Él, que Él es la vida, que Él es la esperanza, que Él es nuestra salvación. Pero si no lo buscamos, ¿qué más nos va a hacer este mundo de maldad, este mundo perverso de maquinaciones? ¿Qué más nos hará en el árbol seco? Porque nosotros, para estar verde, tenemos que estar en Cristo. Para ser árboles verdes, frondosos, que den fruto, debemos estar en Cristo, en su palabra. Y Él nos va a fortalecer por su Espíritu Santo. Él nos va a mantener de pie por su Espíritu Santo. Cuando no sepas cómo orar, cómo clamar, solo pedí misericordia y Él va a venir. Pero si estás seco, ¿a quién vas a clamar? ¿A dónde vamos a ir? Bendito el nombre de Jesús. Y podía ver la maldad del corazón, ¿no? Porque acá dice que habían 2 crucificados. Habían 2 hombres crucificados con Jesucristo, pero 2 corazones diferentes. Bendito el nombre de Jesús. Y uno le injuriaba, estando crucificado, estando en el dolor, estando en agonía. Seguía con su mal corazón y seguía no queriendo acercarse a Cristo y seguía hablando de lo que había dentro de su corazón, de lo que estaba lleno. Bendito el nombre de Jesús. Y le injuriaba y hablaba mal de Jesús. Pero el otro le dice: pero este nada malo ha hecho. Nosotros estamos colgados por nuestros actos. Nosotros merecemos esta condenación, pero él no ha hecho nada malo. Y reconoce a Jesús ahí colgado. Antes de morir lo reconoce y le pide esa misericordia de que pueda estar con él en el paraíso, porque estaba a punto de morir. ¿Te das cuenta de las diferencias de los corazones? Que Dios en su misericordia nos encuentre con un corazón que quiera acercarse a Él, que quiera reconocer a Jesucristo. Y podía entender que aún en esa cruz, donde Él estaba colgado, donde horas antes le pedía a su Padre: Señor, si es posible, si hay otra forma, si hay otro camino para traer salvación a la humanidad entera, mostrame, pasá de mí esta copa.
Pero en el mismo momento que estaban crucificados, Dios le mostró el camino a Jesús, porque uno fue condenado y el otro fue salvo. En la misma cruz del Calvario, Jesucristo dio vida. En la misma cruz del Calvario, Jesucristo hizo misericordia. En la misma cruz del Calvario, Jesucristo vio la maldad del hombre. Y ahí Dios le mostró el camino. Hay un camino malo y hay un camino de vida. Y depende de cada uno de nosotros de qué estemos llenando nuestro corazón, a qué nos estemos aferrando, y que no algo de lo que acontezca en nuestras vidas no manche nuestro corazón a tal punto de que nosotros reneguemos de Dios, porque realmente hay un infierno y hay vida eterna, realmente hay salvación y hay perdición, realmente hay dos caminos, el bueno, el ancho y el angosto, dos caminos. ¿Cuál vamos a tomar? ¿Cuál vamos a buscar? ¿Nos vamos a rendir a los pies de Cristo? Y podemos ver en estas escrituras que nosotros somos libres de elegir, que situaciones difíciles vamos a pasar, pero que si nosotros clamamos al Padre, Él va a enviar a su Espíritu Santo para que nos socorra. Pero si nuestro corazón se endurece y reniega de Cristo, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a clamar si solo Él tiene palabras de vida eterna? Bendito el nombre de Jesús. Entonces, en esta palabra quería que entremos en razón y reconozcamos que solo Dios tiene poder. Solo Jesucristo tiene poder para salvarnos. Solo Jesucristo tiene poder para levantarnos. Solo Jesucristo tiene poder para levantarnos cuando estamos quebrantados, cuando algo nos duele o nos lastimó tanto que parece que uno no se va a levantar de ahí. Pero cuando clamamos al poder del Espíritu Santo, Él da vida. Él sopla vida, porque dice que Él es fuente de vida. El árbol verde es fuente de vida. Que Dios sople aliento de vida sobre nosotros. Que Dios sople aliento de vida, sobre tu corazón. Que Dios sople aliento de vida y te levantes en el nombre de Jesús, creyendo que si esta palabra hoy llegó a tu vida es porque en el nombre de Jesús tenemos que levantarnos. En el nombre de Jesús tenemos que fortalecernos. En el nombre de Jesús tenemos que obtener vida, salvación. Bendito el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay que levantar nuestra familia. En el nombre de Jesús nuestros hijos se levantan. En el nombre de Jesús podemos avanzar y obtener todo lo que Dios nos dejó por heredad, que es la paz que este mundo no nos puede dar. Bendito el nombre de Jesús. Podés pasar diferentes circunstancias, pero vamos a tener paz en medio de la tormenta. Quizás te va a tocar llorar, pero en ese lloro también va a haber una paz en tu corazón, y muchas veces nosotros no podemos entender esa paz. No podemos entender por qué estamos tan tranquilos o tan serenos, si bien caen lágrimas y lloramos, pero hay algo que se mueve en nuestro interior que nos da a entender que Jesucristo está con nosotros. Si Él no estuviera conmigo, yo no estaría de esta manera. Si Él no estuviera conmigo, yo no me podría levantar. Si Él no estuviera conmigo, yo no tendría fuerzas para clamar a Él. Bendito el nombre de Jesús. Y si hoy estás recibiendo esta palabra, es porque Dios quiere levantarte, es porque Dios quiere fortalecerse, es porque Dios quiere que entendamos que tenemos que luchar por el camino angosto. Es que Él nos fortalece, Él es vida, Él es soplo de vida para nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Entonces dice, orad para que no entremos en tentación, para que lo que sea que nos toque pasar o atravesar, no nos aparten de Cristo. Fortalezcámonos en la presencia de Dios, en su palabra. Su palabra es vida, su palabra es verdad y su palabra es el camino.
Amén. Dios les bendiga grandemente. Hasta aquí sería la palabra.